Lo que estás a punto de escuchar explora la idea más perturbadora de todas, cuando la curiosidad humana cruza la última línea. ¿Qué sucede cuando alguien decide, por placer, probar lo prohibido? Imagina un chef, no uno cualquiera, sino uno obsesionado con lo exótico, lo inalcanzable. Lo llamaremos Antoine. Su restaurante era un santuario para paladares aventureros, pero en secreto. Su verdadera búsqueda iba más allá de cualquier menú conocido. Empezó con rumores, susurros en círculos clandestinos sobre un sabor único, una textura sin igual, una experiencia que, decían, te cambiaba para siempre. Antoine, consumido por la arrogancia de su arte, decidió que debía ser el primero en dominarlo. No por necesidad, no por ritual, simplemente por el placer de saber a qué sabe lo prohibido. Esta no es una historia sobre supervivencia. Es una crónica sobre el abismo al que puede asomarse la curiosidad humana. Si te atreves a explorar los rincones más oscuros de la mente, te invito a suscribirte, activar las notificaciones y darle a like. Así, no te perderás ninguna de nuestras exploraciones a lo desconocido. El primer paso de Antoine fue teórico. Pasó meses leyendo textos antiguos, relatos olvidados de tribus lejanas y diarios de exploradores perdidos. Buscaba patrones, métodos, cualquier cosa que le diera una pista. Pero la información era vaga, envuelta en mitos y tabúes. Se dio cuenta de que para entenderlo, no bastaba con leer. Tenía que experimentar. Su cocina, antes un laboratorio de sabores, se transformó en algo más sano. Empezó a estudiar la anatomía con una precisión casi quirúrgica. Cada músculo, cada tejido, no lo veía como un acto de violencia, sino como la preparación de un ingrediente supremo. Para él, era la máxima expresión de su arte culinario en el desafío final. En su mente, justificaba cada paso. Se decía a sí mismo que era por conocimiento, por elevar la gastronomía a un nuevo nivel. Pero en el fondo, una semilla oscura había germinado. La idea de probarlo se convirtió en una obsesión que devoraba sus pensamientos día y noche. La emoción no era de miedo o de culpa, sino de una anticipación casi eléctrica. Estaba a punto de cruzar un umbral del que nadie regresa, y lo único que sentía era una euforia inquietante. Su pulso se aceleraba al imaginarlo. El aroma, la textura. Su primera oportunidad llegó de forma inesperada. Un accidente, un cuerpo no reclamado, una cadena de eventos fortuitos que parecieron una señal del destino. No hubo violencia de su parte, solo una secuencia de decisiones frías y calculadas. En la soledad de su cocina, rodeado de acero inoxidable y el silencio de la madrugada, Antoine preparó su primer plato. No fue un festín grotesco, sino un acto metódico, casi reverencial. Una pequeña porción, cocinada con la misma técnica y precisión que usaría para el pescado más delicado o la carne más exclusiva. Cuando finalmente lo probó, el mundo se detuvo. No hubo fuegos artificiales ni revelaciones divinas, solo el sabor. Sutil, complejo, ligeramente dulce. Un sabor que no se parecía a nada que hubiera probado antes. Y en ese instante, Antoine supo que estaba perdido. No por el sabor en sí, sino por lo que representaba Anne, la conquista de lo prohibido. Había cruzado la línea y en lugar de horror, sintió una calma aterradora. Una sensación de poder. A partir de ese momento supo que no podría detenerse. El conocimiento se había convertido en adicción. Desde que parte del mundo están viendo este video y qué están haciendo mientras escuchan esta historia. Ahora la búsqueda de Antoine se volvió más activa. Ya no esperaba la casualidad, la provocaba. Empezó a frecuentar lugares donde la gente desaparece sin dejar rastro, donde la vida vale poco. Se convirtió en un cazador silencioso, usando su encanto y su inteligencia para seleccionar a sus presas. No buscaba gente con familias que los extrañaran. Buscaba a los olvidados, a los que nadie iba a buscar, los invisibles. Su método era impecable. Sin forcejeos, sin rastros. Una conversación, una bebida, una promesa de ayuda. Y luego, el silencio. Su restaurante alcanzó nuevas cotas de éxito. Los críticos hablaban de una profundidad de sabor que nadie podía replicar. Sus platos tenían una complejidad que desconcertaba y fascinaba a partes iguales. Lo que nadie sabía era que, ocasionalmente, en los platos más exclusivos para sus clientes más selectos, Antoine incluía un ingrediente secreto. Pequeñas cantidades, imperceptibles para un paladar no entrenado, pero que para él era la broma definitiva.
la máxima transgresión, servir lo prohibido a la élite que lo aplaudía sin que ellos lo supieran. Se sentía como un dios jugando con mortales, pero el abismo te devuelve la mirada. La constante transgresión empezó a dejar marcas en su alma, empezó a tener pesadillas, no de sus víctimas, sino de sí mismo. Se veía en un comedor infinito, sentado a una mesa vacía, con un hambre que nada podía saciar. Durante el día era el chef aclamado, pero por la noche la fachada se agrietaba. Empezó a ver rostros en la multitud, rostros que se parecían a los que había hecho desaparecer. El miedo a ser descubierto se mezclaba con un terror más profundo, el miedo a lo que se había convertido. El placer inicial se fue desvaneciendo, reemplazado por una necesidad compulsiva. Ya no lo hacía por la emoción de la conquista, sino por una ansiedad que solo se calmaba con el siguiente acto. El sabor ya no era sublime zaino metálico, un recordatorio constante de su monstruosidad. Intentó parar. Durante semanas, se encerró en su cocina, tratando de replicar aquel sabor con ingredientes convencionales. Mezcló especias exóticas, carnes raras, todo lo que pudo encontrar. Pero era inútil, a nada se acercaba. No era el sabor lo que le faltaba, era la transgresión. El verdadero precio no fue la culpa ni el miedo a la cárcel. El verdadero precio fue la pérdida de su propia humanidad. Ya no podía disfrutar de una comida normal. Todo le sabía a ceniza, a insuficiencia. La comida, su pasión, su vida, se había convertido en un recordatorio constante de su vacío. Miraba a la gente en la calle y no veía personas. Veía ingredientes, en texturas, cortes, posibilidades. Su mente se había reconfigurado de una forma irreversible. El chef había sido devorado por el monstruo que él mismo creó. Una noche, un viejo amigo, preocupado por su aspecto demacrado y su comportamiento errático, lo visitó en el restaurante. Después de cerrar, lo encontró en la cocina, mirando un trozo de carne cruda con una expresión perdida. ¿Qué te pasa, Antoine? Pareces un fantasma. Antoine lo miró, y por un segundo, su amigo no vio a un hombre, sino algo hueco, hambriento. No hubo un grito, solo una comprensión helada. El precio final fue la soledad absoluta, aislado en un mundo que ya no podía saborear, solo anhelar. Antoine nunca fue descubierto. Su final no llegó con sirenas ni esposas. Simplemente, un día, desapareció. Su restaurante cerró y su leyenda se desvaneció en el tiempo. Algunos dicen que se fue a un lugar remoto, otros que finalmente fue víctima de su propio juego. Pero la verdad es más inquietante. La última entrada de su diario secreto no hablaba de nuevos platos ni de futuras víctimas. Solo contenía 7 palabras. Ahora solo queda probar el último sabor. Hay líneas que, una vez cruzadas, redefinen no solo quién eres, sino que puedes llegar a ser. Y a veces, el mayor castigo no es la muerte, sino tener que vivir para siempre con el conocimiento de lo que has hecho.